Vamos a entrar aquí a la sección 53, hablando sobre las oraciones relativas y aún terminar esta lección viendo la sección 54 sobre las observaciones generales que comenzamos a ver aún atrás en la sección 50. Pero enfocándonos aquí en la sección 53, vamos a ver lo que nos dice. Vemos algunos ejemplos que quiero resaltar. Por ejemplo, aquí en Génesis 44, versículo 9, vemos aquí que comienza con la traducción de Asher, que usan aquí aquel en el español, pero también esto en parte en cuanto a la oración relativa, vemos que, y esto es lo que vamos a ver ahorita, que está en conexión con las proposiciones. Entonces aquí vemos en la sección entre A y B que nos dice que aquel entre tus siervos que sea encontrado con él morirá. Entonces vemos que estamos hablando y va junto con él, que estamos viendo aquí en la traducción, y vemos que estos son los aspectos de las oraciones relativas. Normalmente también encontramos que entre lo que es el pronombre relativo y aún en la proposición con su sufijo, que encontramos que entre estas dos palabras siempre se encuentra en medio de ellos en general, no todas las veces, pero en general, el verbo. También en Génesis 44:10, que tenemos Asher traducido quién en el español, pero aquí vemos rápidamente también que al final tenemos la proposición con su sufijo, que significa en este aspecto con él también. Entonces estos dos, Génesis 44:9 van juntos, 44:10 vemos que van juntos también, y en medio encontramos el verbo que es masá, que es traducido encontró o aquí encontrado. Y estos dos ejemplos nos va a ayudar ahora con lo que dice esta sección, porque es distinto de lo que vemos en el español. Nos dice aquí la partícula de la oración relativa es siempre asher, raramente esh. El uso de los verbos, tanto como en la sección de A como en B, sigue las reglas generales de la relación entre los tiempos. En el pronombre relativo en hebreo aparece siempre en la forma de asher. Recuerde que asher se puede traducir que, el cual, la cual, con el cual, sobre quién, y nos dice que sea como sujeto o como objeto directo o indirecto. Muy pocas veces aparece inmediatamente precedido de preposiciones al contrario de lo que pasa o sucede en el español. Ojo aquí, como puede observar en estos ejemplos arriba, puestos antes la preposición, en lugar de situarse antes el relativo como en el español, aparece pospuesta al mismo, en general atrás del verbo, seguida del pronombre sufijado correspondiente. Se da, por tanto, la siguiente correspondencia entre español y hebreo. Entonces vemos estas cuatro ejemplos aquí. Algunas cosas, ahí usted puede leer bien esto para captar la diferencia, como vimos en los ejemplos arriba, que normalmente tenemos lo que es el pronombre relativo, que vemos que comienza aquí esta oración, pero en vez de ir rápidamente a lo que es la proposición con su sufijo, vemos que primero sigue después de eso el verbo y entonces vemos la preposición con el sufijo, como hemos visto aquí en estos dos pasajes de Génesis. Ahora, mirando aquí más abajito, vemos esta sección que nos va a ayudar a entender un poco más sobre esto. En cuanto al libro, creo que sale un poco mejor que en lo que vemos en la pantalla, pero siempre tenemos, por ejemplo, Asher junto en la oración. Por ejemplo, aquí
con la preposición y su sufijo. Y aquí en este aspecto es al cual, que sería asher, al cual, que comienza acá, al cual. Y entonces aquí vemos lo, hacia o a él, se puede traducir también en el número 2, si ponemos aquí como esto, los ejemplos que tenemos aquí, en el número 2 vemos también asher, que se puede traducir con el cual, y va junto a imo, y recuérdese que imo tiene la traducción que con él en este aspecto. También vemos el tercero, asher, sobre quién, y aquí vemos sobre él, y aquí está la palabra, la preposición sobre con el sufijo, él, sobre él, igual, aquí con la preposición con el sufijo, hablando de él, y hacia o a él, que es la preposición lamed, con el sufijo también, él. Y aquí vemos en la última, el ejemplo número 4, igual tenemos asher, de cuál, y mi menú. Y recuérdense que mi menú tiene la traducción de él. En ese aspecto le podemos ver aún más abajo en cuanto a algunos ejemplos del texto bíblico. Y aquí vemos estos 4 ejemplos de Génesis 38, capítulo 40, 41 y de Éxodo 8, 17. Y podemos ver en estos aspectos que nos dice, por ejemplo, Génesis 38, 25, del hombre, ¿de quién son estas? Bueno, en el hebreo, aquí tenemos la forma que quiero resaltar, asher lo, en otras palabras, tenemos del hombre, ¿de quién? Y entonces lo, aquí a lo último en el hebreo, entonces está conectado con asher, resaltarlo. Aquí vemos las formas de estos 4 versículos que estoy subrayando, pero también vemos en cuanto el pronombre relativo, que puedes algunas veces, como nos dice, que puede aparecerse en forma, sea como sujeto, objeto directo o indirecto, y normalmente aparece precedido de proposiciones, al contrario de lo que sucede en el español, que normalmente lo encuentra uno conectado junto. Aquí no es el caso tanto. En general, uno algunas veces encuentra entre estos dos el verbo. Pero aquí vemos este ejemplo de asher en estos 4 versículos y vemos también la conexión, por ejemplo, 38 con lo. En el Génesis 40 lo tenemos con Sham. En Génesis 41 lo tenemos con Bo, y finalmente en Éxodo 8 lo tenemos con la palabra aleja. La traducción de cada uno, especialmente con lo que es el pronombre sufijado, vemos que, por ejemplo, en Génesis 38, 26, el lo significa hacia él, y aquí se puede traducir a él, que normalmente nos ayuda en cuanto es a la transición para uno entender bien el versículo. Aquí lo vemos que dice del hombre, ¿de quién son estas? Entonces vemos en Génesis 43, Sham, que significa ahí, pero vemos que dice en lugar en el que José estaba prisionero, ahí en el lugar donde estaba esta prisión. Génesis 41, 38, vemos que aún nos dice al traducido rústicamente, vemos que esa última palabra es en él, pero sabemos que dice tener y hacer el sentido del versículo 38, nos dice un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Entonces, en él, en esta persona, y aún en el último ejemplo de Éxodo 8:17, vemos que la traducción rústica de esto sería sobre eso, pero se puede tener el entendimiento que y también la tierra sobre la cual están.
Entonces vemos este aspecto de las oraciones relativas y cómo se unen en cuanto el pronombre relativo, cómo es usado y también aún con el pronombre sufijado, pero sabiendo, como había dicho ahorita en esta sección, que uno puede observar que en estos ejemplos puestos antes de la proposición, en lugar de situarse antes del relativo, como en el español, aparece pospuesta al mismo, normalmente atrás del verbo y seguida por el pronombre sufijado que hemos resaltado aquí en estos 4 ejemplos correspondientes. Y esto nos ayuda a saber cómo trabaja y funciona por lo menos estas oraciones relativas. Ahora, algunas observaciones generales que toca algunas de las secciones que hemos visto aquí desde el 50 hasta el presente. Aquí, sección 54, vemos primero hablando en el número 1 sobre el periodo hipotética, que fue la sección 50 en la lección 35. Vemos que nos dice que la relación A y B, tal y como ha sido presentada en las oraciones analizadas hasta aquí, es típica de las hipotéticas en las que la vinculación entre A y B se formula mediante un protasis seguido por un apódisis. Y eso habíamos hablado ahí en la sección 50, puede, si quiere, repasar eso aún, pero también vemos que nos dice, aunque en las oraciones temporales, que fue la sección 51 que habíamos visto, que es la lección 36, dice que aunque las oraciones temporales, esa estructura sea la más común, hay casos en lo que la conexión con la oración principal se hace de otro modo. Estamos viendo lo normal, pero siempre hay excepciones. Ahí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Segunda de Reyes 9:17 y Ruth, capítulo 3, versículo 14. Vemos también, hablando sobre las oraciones casuales, vemos que nos dice que en las oraciones casuales esa relación entre casual y principal es muy común hasta hacerse preponderante en las relativas. Y esto lo habíamos visto aquí en la sección 52, si quieren repasar esa sección, y vemos estos ejemplos en Génesis 3 y Éxodos capítulo 1 aún. Vemos el punto número 2 aquí de la sección 54 que nos dice que la relación entre A y B puede ser asindética y por tanto las partículas introductorias de A o de B pueden faltar. Recuérdese, cuando resaltamos el aspecto asindético, estamos hablando de una omisión o ausencia de una conjugación entre partes de una oración. Entonces aquí vemos este ejemplo y nos dice aún, siguiendo el punto número 2, que nos dice que además esas oraciones pueden ser introducidas mediante un verb simple. Y aquí vemos los ejemplos comenzando con Génesis 42. Y el último punto número 3, hablando de todo en general, dice que estas oraciones a veces están precedidas por Vayehi, recuerdes el verbo Yahá y aquí Vejayá, que integran la parte A en el desarrollo de la narración, y por eso en tal caso, como nos dice aquí, no se traduce. Y hemos visto este ejemplo con el primer ejemplo en la sección 52 con Deuteronomio 7:12, que encontramos Yahá, pero no está traducido. Entra rápidamente en lo que es el marco de esta oración. Y estos son ejemplos observando generalmente lo que podemos tocar con el periodo hipotético, con las oraciones temporales, las oraciones casuales y también en la oración entre el punto A o la sección A y B y algunos de los verbos que vemos aquí en la sección 3. Con esto terminamos la lección 37.